¿Cuántas tiendas Shopify tiene en todo el mundo? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres realmente conocer este dato tan interesante? Quédate y descúbrelo. Pues sí, en esta ocasión vamos a hablar sobre cuántas tiendas realmente tiene Shopify, porque Shopify es una plataforma pionera en el e-commerce. Y también pues aquí en el canal comentamos muchas cosas sobre formación, sobre conceptos, trucos, etcétera, etcétera, pero también me gusta de vez en cuando hablar sobre cosas relacionadas en el mundo del dropshipping, del e-commerce o también de plataformas, y en esta ocasión toca hablar sobre Shopify. Y Shopify pues una plataforma, como hemos comentado, pionera en bolsa, consiguiendo récords históricos, porque obviamente al ser una plataforma que se centra solamente en el e-commerce, en la creación de tiendas online, y también con la pandemia pues ha provocado que Shopify vaya hacia arriba, to the moon, a conseguir unos récords que no se han conseguido hasta el momento. Esto a modo de curiosidad, pero vayamos un poco con la información que más nos va a interesar, que es Shopify es una de las principales plataformas de e-commerce con más de 600.000 tiendas. 600.000 tiendas son muchas tiendas. Son muchas tiendas, y bueno, y recordar que de esas 600.000 tiendas, a lo mejor con 1.000 es de donde sacan el 95% de toda su facturación como empresa, la de Shopify. Entonces, pues en este caso es una plataforma ya consolidada en el mercado. Tener más de 500.000 de tiendas es una cifra que se dice rápido, pero cuesta lo suyo. Y también conseguir que sobre todo la gente se siga quedando en Shopify, porque una tienda puede empezar con Shopify, pero luego la tendencia es que acaben creando un propio servicio de venta online. No hace falta que dependan de unos terceros, de una plataforma que pueda ser Shopify, Wix, como hemos comentado, pero en este caso tener más de 500.000 de tiendas. Ojito a la información, pero quedaros hasta el final porque os voy a enseñar información que es súper interesante, al igual que os invito a que os suscribáis, claro que sí, así que sigamos, porque como bien decimos aquí en este artículo, en los últimos años Shopify en México, por ejemplo, se ha posicionado como la principal plataforma de e-commerce, superando ni más ni menos a fuertes competidores como PrestaShop, Wix Stores y WooCommerce y también Magento. Así que bueno, pues vayamos a investigar un poco más qué nos podemos encontrar con esta información, porque en países como hemos visto en México, Shopify ya empieza a ser la más pionera. En Estados Unidos también es una de las más pioneras, y creo que en Europa empieza casi a ser la más pionera también Shopify. Pero igualmente aquí tenemos pues lo que sería un gráfico que he encontrado en un artículo de internet sobre los e-commerce technologies, que nos dice más o menos cuál es el uso de las plataformas de tiendas online. Como estáis viendo, tenemos Shopify con un 20%, tenemos PrestaShop con un 17%, tenemos Wix Stores con un 15%, WooCommerce con un 10%, y finalmente tenemos OpenCart, tenemos Magento, también tenemos Ecwid y Bloomart y Others, que no forman ni el 50% del servicio de creación de tiendas online. Esto nos da a entender de que cada vez el pastel de las tiendas online se lo reparten entre tres grandes candidatos: el de Shopify, el de PrestaShop y luego el de Wix. Y digo Wix porque Wix es una empresa que ha conseguido crear muchas páginas web totalmente gratuitas que te sirven para hacer un proyecto de la universidad, de primaria, para hacer incluso una web para tus alumnos. Puedes hacer 1000 cosas, y es por eso que Wix se está poniendo bastante fuerte, ya que tiene el dominio de las páginas web gratuitas y de fácil programación. Y en este caso Wix está empezando a involucrarse más en lo que sería la venta online de productos, y es por eso pues que tienen una parte del pastel bastante grande, porque también están invirtiendo en publicidad y hacer que Wix sea una plataforma igual de válida que Shopify para crear tiendas online. Y es por eso que creo que este gráfico era muy representativo de la actualidad, porque estamos viendo que hay una guerra de empresas para ver cuál va a ser la que se va a poner por encima de la otra, y gracias a esta repartición de porcentajes pues yo estoy bastante contento, porque eso va a provocar de que el e-commerce siga avanzando, ya que la competencia al fin de cuentas es muy buena y vamos a conseguir mejores resultados por cada empresa, ya que van a intentar siempre ser las mejores, innovar para no ser superadas por las otras. Entonces Shopify pues tiene un
un largo objetivo y sobre todo a largo plazo, que es mantener ese top 1 y que PrestaShop y Wix no les supere, así que tenemos que estar echando un ojo en los próximos meses. Y sigamos también con unos gráficos que os voy a poner a continuación para aquellas personas que tienen dudas si realmente empezar un negocio digital, ya no os digo ni un dropshipping, pero sí un negocio digital o incluso pues un e-commerce de toda la vida. Si tienes una empresa de flores, si tienes una empresa de muebles, si por ejemplo vendes dibujos o cuadros personalizados, pues te voy a recomendar de que eches un vistazo al e-commerce, porque como estáis viendo desde el COVID, que era más o menos la zona donde realmente se nota un cambio de tendencia, pues vais a ver cómo está la cosa de arriba. O sea, normalmente los gráficos pues suben y bajan, pues en este caso el gráfico mínimamente se nota que cada año va subiendo, y a partir del COVID fue un cambio de mentalidad para que las empresas empezaran pues a vender un poco su marca a nivel online. Y también he visto que se ha puesto bastante en marcha el delivery, que es pues empresas que a lo mejor tienen una tienda, pues remodelarla, convertirla en almacén y dedicarse a hacer envíos online y no tener una tienda física, que esto realmente es un pivotaje de empresa que suele funcionar bastante bien. Luego también tenemos otro gráfico que quería enseñaros a todos vosotros, que es el crecimiento de Amazon en búsquedas en todo el mundo, en búsquedas web en los últimos 5 años. Como estáis viendo, en Navidades siempre tenemos un pico porque se juntan Navidades, se juntan los Reyes, se incluye también el Black Friday y es por eso que tenemos siempre esos picos muy exagerados. Pero como estáis viendo, la tendencia que he puesto en una línea verde siempre es positiva, siempre va hacia arriba. Y si Amazon crece, quiere decir que el e-commerce también está creciendo. Así que nos va a interesar siempre echarle mucha caña a nuestras tiendas online, porque el e-commerce simplemente es una moda que acaba de llegar, pero se ha convertido en una tendencia que va a marcar un antes y un después, porque antes tener una tienda online no era realmente muy rentable, pero cada vez los jóvenes y las personas, los adultos, compran online, prefieren no ir a un lugar a ver qué es lo que tienen, si lo pueden comprar por internet, incluso lo pueden conseguir más barato. Así que si estáis interesados, siempre echarle un vistazo a toda la información que tengáis por internet, y si queréis saber un poquito más, podéis contactarme también por Instagram, que siempre os lo dejo por aquí abajo en la descripción. Y ya para finalizar, os he dejado también dos gráficos sobre la diferencia entre Shopify y PrestaShop. Creo que es algo que teníamos que tener en cuenta 100%. En este caso veríamos España, que Shopify y PrestaShop pues están un poco a la par a nivel de búsquedas. Esto nos da a entender de que en España aún no hemos hecho el cambio de mentalidad de utilizar solamente Shopify, pero por ejemplo a nivel mundial, en todo el mundo, Shopify es clara vencedora de ese duelo entre PrestaShop y también Shopify. Así que bueno, familia, si tenéis alguna duda de cuál es la plataforma que deberías de utilizar y también queréis saber cuántas tiendas tiene Shopify al día de hoy, en este vídeo lo acabáis de descubrir. Así que no tengo mucho más que aportaros, simplemente dejar un buen like, suscribiros y también poner en los comentarios si tenéis alguna duda para que os la pueda resolver en un próximo vídeo, o incluso cuando tenga un rato echaré un vistazo a los comentarios. Así que esto es todo, un saludito y hasta luego. Chao.